viendo el problema de las derivadas numéricas, ¿no? Y ¿cuál era este? Va a ser más grande, ¿no? Ahí es. Ahí se ve grandísimo. Bueno, aquí en este archivo que se lo voy a pasar más tarde, está la fórmula de la derivada, ¿no? Esta es la relación que hay entre los operadores a la que arribamos la anterior clase, ¿no? Ahí la tienen. Esta es la relación entre operadores, ¿no? Aquí lo único que hacemos es introducir ya la función, ¿no? En realidad, para deducir cualquier fórmula, vamos a usar siempre la fórmula que está arriba. Siempre. Con esa deducimos cualquier fórmula. Por eso es que sería bueno aprendérsela de memoria esta, ¿no? ¿No? Esta podríamos decir la fórmula madre. La madre de todas las batallas. Esa fórmula. Esta formulita. Esta de acá ya es, esta fórmula de acá ya es para las primeras derivadas. Las primeras, ¿no? Esta es la fórmula de donde se derivan todingas. La de primer orden, bueno, aquí abajito ya está ya está hecha para la derivada de primer orden. Pero si queremos la de segundo orden o la de tercero, la que sea, siempre vamos a agarrar esta, siempre. No la de abajo, es la de arriba, esta, la relación entre operadores. Con esa vamos a encontrar la fórmula de ustedes para aplicar a cualquier función, ¿no? Derivada de cualquier orden, para aplicar a cualquier función. A eso vamos a llegar ahora, ¿no? Con este ejemplito que tenemos aquí en máxima. Y yo se lo voy a pasar más tarde para que ustedes se puedan guiar, ¿no? Todo esto es muy sencillo, muy fácil de hacer. Si no fuera máxima, fuera muy difícil llegar a obtener otras fórmulas. Se puede, ¿no? Pero el problema es que hay que hacer muchas operaciones, muchísimas. Y aquí todingo se hace en un ratingo, como ya lo han visto, ¿no? Esa es la gran ventaja de usar software. Hay otros, ¿no? Como ya le dije al comienzo, ¿no? Está el map prime, está el derive, está el... Pero para nosotros, esta es la madre de la batalla, es como para encarar la madre de la batalla, quise decir, es con máxima. Desde aquí para adelante ustedes no se van a desprender de este software. Este le va a resolver los problemas de ingeniería que aparezcan, ¿no? Y es gratis. Bueno, vamos a hacer un ejemplo de lo que aprendimos en la anterior clase. Ahí tenemos una función. Ahí la tiene la función. X al cubo menos 8 como numerador, denominador X al cuadrado, menos E elevado a la X. Ya sabemos el porciento que va adelante significa que máxima adopta la E con un valor que es el número de Euler, ¿no es cierto? El número de Euler elevado a la X. Bien. Como siempre, tenemos que hacer análisis de la función para ver la continuidad, porque tiene que ser continua. Y la única manera de averiguarlo es haciendo la gráfica, ¿no? Así como lo ven. Ya saben hacer eso. Y el problema dice, fíjense, use la fórmula general de derivada para encontrar la derivada numérica de la función f de x en x igual 3 en el dominio de 3, 7 con 9 nodos, o sea, n igual 8. Los 9 nodos son n igual 8, ¿no? Eso es.
N no es el número de nodos, N es el orden el orden de las diferencias, ¿no? Eso es N. Bueno, entonces esos son los datos que nos da el problema. Lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es encontrar la gráfica. Ahí está la gráfica. ¿Y qué hacemos? Fíjense, tenemos que fijar el paso H, ¿no? Como x sub 0 vale 3 y x sub n vale 7, así está, ¿no? X sub 0, aquí está, fíjense. X sub 0 vale 3, ¿no? El 3 de acá. Y x sub n vale 7. Ya estamos haciendo la tabla. ¿No? Hay que elaborar la tabla. Ya lo sabemos, hay que hacer la tabla. Ya tenemos los dos extremos. Entonces hay que descubrir cuánto vale h. Y para ello usamos una fórmula sencillita, ¿no? H es igual a 7 menos 3 dividido entre n, ¿no? O sea, b menos a dividido entre n, que es 8. Y ahí el paso salió 0,5. Entonces lo único que hacemos es calcular las imágenes para cada valor de x, ¿no? 3 más 13 más 0,5, 3.5, más 0,5, 4, más 0,5, 4 puntos, y así, ¿no? Hasta llegar a 7. Y lógicamente aquí, metiendo cada valor a la función, nos va a devolver máximas las imágenes, ¿no? de cada valor de x. Listo, eso es esto de aquí, la segunda columna. Si ustedes se preguntan dónde hice la tabla la hice en Excel. Porque ahí flaquea máxima, ¿no? Se puede hacer tablas acá con puro madera, sale un chiverío para hacer tablas, porque no es un software dirigido a eso, ¿no? Es netamente matemático. Pero ya sabemos que para hacer tablas tenemos, como somos ingenieros, y sí o sí vamos a usar Excel, sí o sí. Muéstreme un ingeniero que no sepa Excel. Uno. Ah, ya se murieron todingo de viejingo, ¿no? Antes no había Excel. Pero ahorita, por todos lados, ¿no? Ya se murieron los viejitos que no sabían que iba a aparecer Excel. Bueno, nosotros no estamos en eso, ¿no? Estamos en el futuro de ellos. Y por tanto sabemos y manejamos Excel como si fuera un bolígrafo. Así de sencillo. Tienen que saber sí o sí Excel. Por eso es que yo los llevo a hacer la tablita en Excel. Ya no les voy a explicar Excel porque ustedes saben manejar eso. Se lleva Excel y se trae esta tabla ya hecha. Esta tabla yo la copié de Excel y la traje hecha ya. Así como la ven. Todingo esto lo he hecho en Excel. ¿Eh? ¿Está bien? Entonces, fíjense, están todingas las primeras diferencias, están en la primera fila, ¿no? Correspondiente a x igual 3, que es el punto donde yo tengo que encontrar la derivada. Y obviamente, ¿cuáles diferencias voy a usar? Todas las de cero, ¿no? Todas esas diferencias. Esas son las que tengo que meter en la fórmula. Bien, pero ¿cuál fórmula? ¿Cuál? Fíjense que el problema dice, arriba, dice en el dominio T así, con n nodos y n igual 8. Quiere decir que yo tengo que desarrollar la fórmula a partir de esta de aquí. Fíjense lo que les voy a decir. Atiendan bien que el práctico se resuelve así. Ya yo sé que n es igual a 8.
Entonces esta formulita la voy a desarrollar, la voy a truncar. ¿Dónde? En n igual 8, pues. Lógico. Ahí la voy a truncar. Quiere decir que voy a usar este término, el que sigue, el que sigue, el que sigue, hasta 8. Eso voy a usar. Ahí la voy a truncar. ¿No es cierto? Claringo, más claringo que el agua. N igual 8. Entonces voy a hacer eso. Y fíjense, la fórmula a aplicar es, aquí ya directamente la aplicamos. Con n igual 8. Y aquí aparecen ya las diferencias de acuerdo a esta fórmula de acá. Ya aplico la fórmula de abajo, pero con hasta la octava, ¿no? Hasta la 8, hasta la octava diferencia, hasta ahí. Hasta ahí la desarrollo esta formulita de abajo y listo. No hay más que aplicarla. ¿Listo? Y esa aplicación resulta esta operación que tenemos acá. Ahí está la operación, bla, 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 bla. No hay más que sustituir los valores ahí. Esos valores que ven, que puse aquí, estos valores que calculamos aquí, estos son los que van ahí. Estos valores que están en ese cuadro rojo. Todos esos valores son los que sustituimos en la fórmula y aquí están sustituidos ya, aquí están sustituidos y el resultado salió 0,051, etcétera. Este valor de acá. Ese es el resultado. Quiere decir que la derivada numérica para esa función dada en x igual a 3 es igual a 0,051, etcétera, etcétera, etcétera. Esto sí que es fácil. Se lo dan a su chofer y su chofer lo hace. ¿No? A su portero se lo dan y el portero lo hace. ¿No? Facilingo, nada más que sustituir. ¿Qué cuesta sustituir valores? Listo. Ya está. Ya está. Bueno. Ahora bien, si nos vamos al libro, tenemos fórmulas directas. Estas no necesitan calcular la diferencia. Fíjense que podemos usar esta o podemos usar esta, cualquiera de estas dos. No necesitamos más que X, y X, o sea, el 3, F de 3 y el que sigue. Ah, no, pues es como interpolar en forma lineal, ¿no? Es como hacer una recta y calcular en esa recta la derivada, ¿no? Esta otra es calcular en una parábola, ¿no? Esa es la primera derivada, porque ya toma 3 puntos, ¿no? Vamos más abajo, primera derivada. Primera derivada, ¿qué dice aquí? A ver, cuarta derivada, primera derivada, segunda derivada, tercera derivada, cuarta derivada. Esta de aquí, estas son con diferencias hacia atrás. Es otra cosa esto, ¿no? Con otras diferencias. O sea, el libro le está mostrando el primer conjunto de fórmulas para diferencias progresivas, ¿no? Aquí dice fórmula de diferencia dividida finita hacia adelante. Se presentan dos versiones para cada derivada. La última versión emplea más términos de la expansión de la serie de Taylor y bla, 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 ¿no? Esta otra de acá, fórmula de diferencia dividida finita centradas, también presentan dos versiones. Y no es más, ¿no? Esas son, con diferencia finita hacia atrás, también hacia atrás. Y hacia adelante y centrada. Ahí tienen las tres formulitas que con eso no hacemos nada. Nada. Claro que le llama el libro de alta precisión, ¿no? Pero sabemos que realmente lo que es de alta precisión es esto.
No es tu tía, es esta fórmula de aquí, esta de aquí. La madre, como dijimos, ¿no? Esta de aquí. Esa sí que va a tener la precisión que nosotros querramos, la que nosotros querramos. ¿Ves? Porque ahí está desarrollada para todos los nodos. Las otras formulitas se van desarrollando, claro. ¿Qué es lo que ha hecho el libro? Primero ha truncado aquí, ¿no? Solamente dos cosas ha hecho. Encontré una fórmula truncando aquí. Luego, la segunda fórmula truncó aquí y nada más. Con esa fórmula ustedes no pueden resolver este problema. No pueden, porque está hablando de 8 nodos. Y las dos fórmulas que muestra el libro en diferencia hacia adelante, bien, no son más que dos formulitas. Ahí las tienen. ¿Eh? Dos formulitas nos presenta. Esta y esta. Que dice en diferencias centradas, ¿no? Que no es el caso. Vamos a anotar. Aquí está, diferencias hacia atrás. Fórmula de diferencia dividida finita hacia atrás. Se presentan las versiones para cada la última versión empleada la término de ecuación de Taylor. Y esta de acá, fórmula de diferencia finita hacia adelante. Aquí está. Estas son. Esta para el truncamiento, el primero que hicimos, o sea, cuando truncamos la fórmula derivada en el primer término y esta cuando truncamos en el segundo término. Nada más ha hecho el libro, nada más. ¿Está bien? Aquí se lo ve clarito. Está truncado para obtener la primera fórmula, ha truncado aquí. Y de ahí, bla, 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 hacen ustedes, ¿no? La diferencia, ¿cuánto es la diferencia? La primera diferencia es F0 menos F1, ¿no? Eso es lo que ha hecho. F0 menos F1, aquí está, ¿no? ¿Eh? F anterior menos el F actual, ¿no? F1 menos F0, ¿no? Sobre H. Es como una interpolación lineal. Cualquiera dos puntos sirven. Porque todos son iguales, todos tienen la misma pendiente, pues, ¿no? Por eso. Y esta ya con 3. ¿No? Esta otra formulita con 3 puntos. Es como hacer es como truncar esta fórmula aquí, ¿no? Y resolver ahí, ¿no? Con las dos diferencias esas. Listo, ya está. Pero no puede resolverse este problema porque n igual a 8. Imposible. No hay de esa fórmula. No existe esa fórmula en el libro. Acá no hay. Solamente para la primera derivada hay dos formulitas en diferencia progresiva y punto. ¿Ve? Entonces aquí sí ya podemos nosotros porque ya tenemos la fórmula general que es esta de acá. De aquí se deriva todo. De aquí. Bien, esa es la forma de resolver los problemas de derivada, ¿no? Para nuestro caso. Bien. Hay algo que quiero mostrarle aquí, antes de ver derivadas de orden superior. La extrapolación de Richardson. ¿Qué es la extrapolación de Richardson? Yo quiero explicarlo esto en la pizarra, para que lo entendamos mejor. Yo puedo calcular la derivada. Vamos a hacerlo aquí gráficamente. Vamos a poner negrito. Puedo calcular la derivada de una función, ¿no? F de X. La puedo calcular en este valor X, ¿no? Para un H dado. Llamémosle H1, ¿no? Se necesita el H. Pero ya sabemos que tenemos que construir una tabla. Pero también
puedo volver a calcular la misma derivada, la misma derivada, ¿no? La misma función, ¿no? En el mismo valor, x, y, pero con otro h. ¿Qué sé yo? Con h2 igual a la mitad de h1, por ejemplo. Pero otro h, menor a h1. ¿Está bien? Son dos cálculos, que son aproximaciones. Los dos van a salir derivadas aproximadas. Dos aproximaciones. Sucesivas. Una y después la otra. Sí, fíjense lo que le estoy diciendo. Si H2 es igual a la mitad de la anterior, del H1, entonces yo puedo calcular una derivada entre estos dos cálculos. Entre estas dos derivadas puedo obtener una tercera derivada que es muchísimo más exacta que las dos. ¿Se dan cuenta? Voy a mejorar la precisión a través de un algoritmo sencillo, facilingo. Ese algoritmo se denomina extrapolación de Richardson. ¿Eh? Y esa formulita que les digo, que la vamos a demostrar después, va a ser esta que ven aquí. Esta de aquí. Esta formulita. La derivada obtenida entre dos cálculos, el primero hecho con un H1 y el segundo con un H2, la mejora de la derivada va a ser igual a 4/3 de la derivada calculada con H2 menos 1/3 de la derivada calculada con H1. Esa derivada es muchísimo menor que las dos juntas. Y todavía más, es mucho más precisa. ¿Ok? Entonces, esta es la fórmula de extrapolación de Richardson, que se puede utilizar para mejorar el resultado, obtener una mejor derivada. ¿Ok? ¿De dónde viene esa fórmula? Esa fórmula la vamos a demostrar cuando veamos la integración de Romberg. Ahí lo vamos a ver. Pero les adelanto, esa fórmula considera el error de cada una de estas. No es que calculamos dos veces la derivada. Calculamos primero con H1, después calculamos con H2. Y los dos valores los metemos aquí. ¿No? Lo multiplicamos, el con H2 lo multiplicamos por 4/3 y el con H1 lo multiplicamos con un tercio. Y ya está. Hacemos la operación que se ve ahí y sale el nuevo valor mejorado. Bueno, resulta que esa fórmula, esta de aquí, esa que están viendo, se obtiene considerando el error de cada una de ellas. O sea que se suma el error. Y como la expresión del error es el mismo para ambas, porque es la misma función, por lo tanto el error va a tener la misma forma, pues, ¿no es cierto? La misma fórmula, sea de H1 o de H2, la misma fórmula de error. Entonces, lógico que hacer las operaciones va a desaparecer el error y va a quedar una fórmula. Esa fórmula que nace a partir de este algoritmo, bien pensado, espectacularmente bien pensado, se denomina extrapolación de Richardson. ¿Ok? Así se llama. Y eso siempre lo vamos a aplicar de esa forma, como lo están viendo. Entonces, en este ejemplito de máxima que tenemos, que hicimos acá en ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer otra tabla con h igual a 0.25, porque el h que hicimos acá es igual a 0.5, ¿no? Ahí está, h 0.5.
Ahora tendríamos que hacer con 0.25. Obviamente va a ser una tabla más grande, casi el doble de esta. Pero vamos a tener un delta mucho más mayor, ¿no es cierto? Entonces vamos a aplicar 2 veces esta fórmula. Una para H0.5 y otra para H0.25. Y a esos resultados, ¿no? Como son 2 resultados, a esos resultados le aplicamos la fórmula de, aquí está, esa formulita, la extrapolación de Richardson. Y el resultado es una mejor derivada, mucho mejor. ¿Está bien? Eso lógicamente que nos permite hacer no muchos puntos, no es necesario hacer tantos puntos. ¿Qué sé yo? Hacer n igual a 3, por ejemplo. N igual a 3 y n con un h, n igual a 3 con n igual a otro h. Cosas así, ¿no? Entonces, hay varias formas de enfocarlo el problema, de tal manera que siempre obtengamos una mejor derivada. Pero lógicamente que como todo esto se hace software, una vez hecho el software, pues podemos meter el n que querramos, ¿no? Y todavía eso lo podemos extrapolar a través de la fórmula de Richardson para mejorar todavía más el resultado. El hecho es que cualquiera sea el camino que se elija, siempre vamos a lograr la derivada con la precisión que amerite el problema de ingeniería. Entonces, el problema de la derivada se resuelve de forma muy fácil. Lógico, pues que hay que hacer hartos cálculos numéricos, obviamente, pero para eso está el software, para eso es la programación, para eso son estas aplicaciones que tenemos aquí que les estoy mostrando. Eso es así, jóvenes. ¿Está bien? ¿Se entiende? No Sí, oigo a nadie. Ah, ya escuché a uno. Bueno, ¿qué pasa con las derivadas de orden superior? Ya lo adelantamos en la anterior clase, ¿no? Partimos de esta ecuación de aquí. Que siempre se parte de esta es la que tiene que agarrar. Para obtener fórmulas de orden superior. Entonces, repito, para obtener fórmulas de derivadas de orden superior, se toma esa fórmula general que tienen ahí, que es la relación entre operadores, esa que está ahí. ¿Ok? ¿Y qué hacemos? Tomamos máxima y decimos, aquí está ya indicada qué es lo que tenemos que hacer. La fórmula esa que vimos atrás la elevamos a el orden que nosotros necesitamos calcular la derivada. El enésimo orden. M es el orden. Entonces, lo único que tenemos que hacer es elevar todos los operadores al enésimo orden. Eso es nada más. Ah, pero hay un problema. Resulta que la serie es infinita. Por lo tanto, antes de elevarla al enésimo, tenemos que truncarla. ¿Ve? De ahí que podemos truncar en el primer término, ¿no? Podemos truncar en el primer término aquí. Y el resultado lo elevamos al orden que queramos. Podemos truncar en el segundo término y el resultado lo elevamos al enésimo término. Podemos truncar en el tercero, en el cuarto y así. Mientras más términos se tomen,
obviamente el resultado va a ser mejor. Pero el problema es elevarlo, ¿no? A la m. Al cuadrado nomás elevarlo. Con 5 términos ya es un problema, ¿no? Es como elevar a la enésima potencia una serie. Es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo, ¿no? ¿Cómo lo hacemos en máxima? En máxima lo vamos a hacer de esta forma. Aquí le he puesto. Como en máxima vamos a adoptar como el delta no lo podemos usar. Lo podemos usar, pero es complicado. Mejor es usar otra variable latina, ¿no? Entonces vamos a usar la S en vez de delta, porque aquí aparece delta, ¿no? En toda la fórmula. Entonces en vez de usar delta vamos a usar S. Entonces, fíjense, yo he obtenido aquí una formulita, aquí la ven, aquí se ve la fórmula, ¿no? Entre operadores de diferencia para la segunda derivada. ¿Eh? Lo estoy elevando al cuadrado. Quiere decir que voy a encontrar una fórmula para la segunda derivada, truncando en el término S o delta a la cuarta, ¿no? Así bien, ahí estoy clarín o no estoy truncando aquí, ¿no? Aquí estoy truncando. Se puede ver claringo ahí, ¿no? B, S a la cuarta. Hasta ahí. Y todo eso lo elevo al cuadrado. ¿Eh? Eso es lo que estoy haciendo. Y le pongo la orden expand, fíjense, le estoy diciendo a máxima expand. ¿Por qué? Porque ¿qué significa expand? Expanda el resultado, eso le estoy diciendo. Porque si no le digo eso, máxima me lo muestra el resultado, pero me lo va a mostrar factorizado. Y yo no quiero factorizado. Quiero verlo como la serie nomás. Por eso le pongo expand. Si no le pongo expand, máxima me lo va a mostrar el resultado de la fórmula como si fuera factorizada, ¿no? Y yo sé que esas son diferencias, pues, es lógico, pues no, factorizado no voy a saber cómo es la cosa, ¿no? Tiene que estar expandida la fórmula. Entonces ya yo sé cómo es. Entonces me voy a la pizarrita, ¿no? Y ya la pongo la fórmula, ¿no? Fíjense, la fórmula sería la derivada, vamos a hacer un poquito más. Perdón, lo vamos a hacer aquí. La derivada de y, ¿no? De segundo grado, en este caso, será igual, ¿no? Como salió aquí, ¿no? Solo que ese es la letra, el triangulito, ¿no? Entonces dice h a la menos 1, o sea, h a la menos 1 sale... A ver, ¿por qué no sale CBH? A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, es que lo puse mal el número, ya. Es 1 sobre h cuadrado por delta. En este caso, delta y, ¿no? Ahí se le aumenta el y. Menos la segunda diferencia, y sobre 2, ¿no? Más la tercera diferencia, y sobre 3, menos la cuarta diferencia, y sobre 4. ¿Mm? Ahí está. Esa es la fórmula que me indica aquí. Con esos coeficientes, si me estoy olvidando de los coeficientes. Perdón, me olvidé de los coeficientes, los números que se ven ahí, ¿no? Lo voy a poner entonces. Este de aquí va multiplicado por 0,25. Adelante, ¿ve? Adelante 0,25. Ah, pero también es S a la 8. Lo que pasa es que está en orden invertido.
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Está mal entonces todo esto. Yo estoy haciendo burrera. Vamos a hacer de nuevo, más bajito. Y otra cosa que está mal aquí, ya estoy mirando que está mal aquí, es el cuadrado. El cuadrado, fíjense la fórmula acá. Tiene que estar afuera de él. ¿No? Tiene que involucrar a la H. Entonces, ¿cómo está? Este paréntesis cierra S. Este paréntesis cierra. Está bien. Está bien. H a la menos 1, que es este H a la menos 1 de acá de arriba, por la primera derivada menos la segunda derivada, no menos, por la primera diferencia menos la segunda diferencia, al cuadrado menos la tercera diferencia menos la cuarta, etcétera. Todo elevado al cuadrado. Está bien. Y al expandir sale todo eso, pero ¿por qué no sale H? ¿Ve? Está dentro del paréntesis. Vamos a pedirle que lo calcule de nuevo. Parece que hay un error acá. Ya lo calculó, pero no aparece el H. ¿Se dan cuenta, no? Este paréntesis cierra este y todo está elevado al cuadrado. Y estos paréntesis ya son de la función expand. Esa es la 8, esa es la 7, esa es la 6, esa es la 5, esa es la 4, esa es la 3, esa es la 2, pero no aparece el H. Debería ser dividido entre H al cuadrado, ¿no? ¿Sí o sí? Porque esto equivale, H a la menos 1 es igual a 1 sobre H. A ver, lo vamos a poner así. Vamos a poner de esta otra forma. Vamos a borrar esto. Aquí vamos a poner 1 sobre H. Eso es H a la menos 1, ¿no? Ahora sí. Entonces hay que aumentar aquí un paréntesis. Aumentamos un paréntesis. Y lo cerramos aquí. Ahora sí. Rechazó porque la... A ver, vamos a ver. Ay, ay, ay. Hay un problema con paréntesis. Este de acá, cierra el de acá, entonces... Y este otro, pues en realidad que falta uno. A ver, sigue estando mal esto. El problema de paréntesis. Ese cierra ahí, este cierra ahí, está bien. Este cierra la H nomás. Y este cierra la L. Ahora sí está bien. Hay que tener cuidado con los... Ahí está. Tampoco salió H.
todo al cuadrado. El problema de paréntesis, les aviso. No puede aparecer h, no es imposible, ¿no? Todo tiene que estar multiplicado por 1, porque ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo a por b, todo esto elevado al cuadrado, esto igual a al cuadrado por b al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Sí o sí? ¿Sí o sí? Entonces, cuando yo multiplico 1 sobre h por, ¿no? Delta menos delta cuadrado sobre 2 más delta cubo sobre 3 menos delta a la 4 sobre 4, ¿no? Todo esto elevado al cuadrado es como si esto fuera A y como si esto fuera B, ¿no? Entonces el resultado tendría que ser 1 sobre h al cuadrado por todo eso, ¿no? Todo lo que está entre paréntesis y el cuadrado. Esto debe ser el resultado, ¿no? Entonces habrá que revisar por qué máxima no me muestra como debe ser. Falta ahí nada más que falta ese h cuadrado, ¿no? Nada más que eso. Así de sencillo. Bueno, ese es un problema sencillo de resolverlo, por último, ¿no? Voy a poner aquí lo que tendría que salir. Entonces, lo que tendría que salir es que la derivada, la segunda derivada de, en este caso siempre ponemos 0, y es 0, porque es en la primera fila, ¿no? O sea, siempre vamos a buscar, cuando busquemos la derivada, vámonos aquí a máxima, siempre vamos a buscar aquí, siempre vamos a poner el, el valor donde estamos buscando, siempre vamos a poner aquí arriba, siempre. O sea, cuando k igual 0, o y lo que sea, ¿no? Cuando x sub 0, entonces, ahí. Por lo tanto, todas las diferencias que se calculen son de x sub 0. Son de x sub 0. Sí o sí. Es por eso que vamos a ponerlo así. ¿Ok? Es por eso que lo vamos a poner así. Con y 0. Entonces va a ser igual a 1 sobre h al cuadrado por 0,25 de las octava diferencia y es 0 dividido, no, ahí no está dividido entre nada, está mal esto, directo no, está mal. Entonces, la octava diferencia y es 0 menos 0,666, qué sé yo, eso es periódico, por la séptima diferencia y es 0 más 1,4 periódico por la sexta diferencia y es 0 menos 3,3 periódico por la quinta diferencia y es 0 más 3,6 y sigue, ¿no? Este periódico, 6 periódicos por la cuarta diferencia y es 0 menos 4 por la tercera diferencia
y es 0, y más 4 por la segunda diferencia, y es 0. Esa sería la fórmula que hemos obtenido a partir de los resultados que nos da máxima. Lo único que hay que ver es el h, ¿por qué no salió? Esto lo voy a revisar después, no me había dado cuenta, debe ser h al cuadrado, 1 sobre h al cuadrado. Tiene que ser así. Entonces, una vez desarrollada la fórmula, fíjense que hay que desarrollar las diferencias hasta la octava. Aquí falta, aquí hay un error, ¿no? Aquí es 8. 8, 7, 6. Hasta la octava diferencia, porque así lo está exigiendo la fórmula. Hay que hacer el cuadro hasta la octava diferencia. Quiere decir hasta n igual a 8. ¿No? Desde x sub 0 hasta x sub n. O sea, hasta x sub 8. Desde x sub 0 hasta x sub 8. Y ya sabemos cómo determinamos el h por la diferencia, ¿no? N, x sub n menos x sub 0 dividido entre n. Y le va a dar el h. Con eso construimos la tabla y aplicamos esta fórmula. Ahí está. Entonces, para calcular la derivada de orden superior, tomamos la fórmula, aquí está, esta formulita de aquí. Tómese esta fórmula. ¿Ok? Olvídense del H a la menor, olvídense de eso. Solo lo que donde están las deltas. Eso nomás utilícenlo aquí abajo. Ya saben que por esa, ¿no? Por esa propiedad matemática de las potencias, ya lo sabemos eso, ¿no? Que se las puse aquí en la pizarra, la de arribita. Ya sabemos que A por B elevado al cuadrado igual a al cuadrado por al cuadrado, eso lo sabemos, ¿sí o sí? Es que pues separamos el producto. Pues, entonces no me interesa desarrollar esto y ya sé que eso va a ser 1 sobre h a la n y listo. Es este el que me interesa. Ese tengo que desarrollarlo. Ese es el que voy a desarrollar aquí en máxima. Listo. Lo aplico en máxima y ya está. Y me va a salir la fórmula que va a tener ese paréntesis. Ahí está, lo escribimos ahí. Pizarra. Y sencillamente trasladamos los valores de máxima aquí. Y ya tengo la fórmula. Eso es lo primero que hay que hacer. La fórmula nos va a decir hasta el valor de n. Fíjense, ahí está el valor de n. Aquí salió 8. Nosotros hemos truncado en el cuarto término. Ahí hemos truncado. Pero resulta que cuando se eleva al cuadrado sale pues, obviamente un orden superior, pero lógico, pues estamos elevando al cuadrado. Entonces vamos a desarrollar la tabla hasta n igual 8. Quiere decir que vamos a tener desde el x sub 0 hasta el x sub 8. ¿No? Eso es. Agarramos el Excel, desarrollamos la tablita así y tomamos las diferencias que se ven ahí. Ahí está la fórmula, se le está pidiendo esas diferencias. La octava diferencia, menos 0,66 por la séptima diferencia, etcétera, etcétera. Ahí no hay más que reemplazar. Reemplazamos el h y ya está la segunda derivada en y sub 0. Ya está. Listo. Para el tercer orden, bueno, lo elevamos al cubo. Vamos a tener que desarrollar la tabla más amplia, ¿verdad? Porque obviamente según donde trunquen, ¿no? Según donde trunquen esa fórmula, obviamente que el orden le va a salir mucho más arriba, ¿no?
Elevándolo al cuadrado salió 8. Si lo elevan al cubo, va a salir peor todavía, mucho más, tabla mucho más grande. Por eso es que, jóvenes, se opta por el software. Se opta por el software. Fíjense que si truncamos en el segundo término, la fórmula es otra, pero de menos precisión. Si truncamos en el primer término, también vamos a tener otra fórmula, pero mucho menos que la anterior, ¿no? La ventaja es que podíamos tomar el primer término, truncar en el primer término que se ve ahí, o sea, truncamos aquí y aquí. Para la fórmula que nos dé con el primer truncamiento y para la fórmula que nos dé con el segundo truncamiento, podemos hacer extrapolación. También la extrapolación surte efecto para las derivadas del orden superior. ¿Por qué? Porque la forma del error es la misma. ¿Está bien? Entonces, es posible aplicar la extrapolación de Richardson también para derivadas de orden superior. La misma fórmula, ¿no? La misma fórmula de extrapolación de Richardson, que ya se las mostré, ¿no? Ahí está. La misma se puede aplicar para la derivada de cualquier orden. Aquí solamente está para la derivada de primer orden, pero se puede aplicar para la otra, exactamente igual. Así como la ven, 4 tercios a 1 tercio, de cálculo de 2 derivadas consecutivas con h distinto, ¿no? Pero el H2 siempre tiene que ser igual a la mitad del H1, siempre. Siempre. Eso es, jóvenes. Como ven, el abanico de posibilidades que tienen es amplísimo. Aquí no hay posibilidades que digan, que un ingeniero diga, no se puede calcular la derivada de esta función. No, claro que se puede. Aunque el análisis continuo diga que no se puede, el método numérico sí se puede. A no ser que la función pues, no sea continua, pues ya no existe en ese caso. No podemos calcular algo la derivada de una función que no existe, no se puede, pues lógico. Esa es la única posibilidad que se puede dar. Pero después, siempre que exista la función en el dominio especificado, obviamente que va a tener derivada, sí o sí. Y la podemos calcular. Ahí tenemos los métodos. Podemos calcular la primera, la segunda, la que sea, y con la precisión que nosotros querramos. ¿Eh? Eso es derivada numérica. Con esto concluimos el tema de derivadas. Y el siguiente tema es integrales. Ahí vamos a demostrar esta fórmula que ven ahí. Ahí la vamos a demostrar. Lo que pasa es que la misma se aplica en integrales. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la integración es una operación inversa de la derivada. Ya lo sabemos eso, ¿no? Entonces, es lógico que el algoritmo de Richardson igual se aplica porque las formas de los errores son los mismos, también en integrales. No son iguales, ¿no? Estoy hablando de la forma del error, no su valor. La forma del error son iguales en derivadas y en integrales, ¿no? Pero sus valores se van a ser distintos. Eso es, jóvenes. ¿Está bien? Es fácil, ¿no? Les recomiendo que repasen los 3 últimos videos
Los dos últimos videos que hablamos de derivadas y ¿no? Tienen que repasarlo bien. Porque yo les doy montonera de ejemplos, ahí ustedes tienen que resolverlo. Montonera de problemas en el práctico y ustedes tienen que resolverlo aplicando todo esto que hemos visto acá en clase. Lo único que nos ha quedado pendiente es el problema de máxima, ¿no? Que no me daba, bueno, pero eso es salvable, ¿no? Separamos el producto y se acabó el lío. Podemos elevar por separado tanto el H como lo que está entre paréntesis de delta, ¿no? Es que es un problema salvable. El hecho de que no aparezca aquí la H, ¿no? Se lo ponemos, pues, se lo ponemos el H y listo. Como he hecho, como hice en la pizarra. Eso, jóvenes, este archivito se lo voy a pasar. Claro, lo único que vamos a hacer es borrar esto de acá. Hasta ahí. No sé por qué dio error, pero ya vamos a ver después. Después se lo voy a pasar. Lo voy a acomodar. Por alguna razón no se ve la H, no sé, tal vez por las órdenes que borré aquí. De repente estas órdenes estaban estorbando, no sé. Lo vamos a revisar después y se lo dejo en la plataforma. Eso es todo por ahora. La próxima clase vamos a entrar a las integrales. Ya estamos llegando al final del curso. El último tema es ecuaciones diferenciales, ¿no? Ordinarias. Bueno, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? Ingeniero, disculpe, Diga. no va a haber lista, porque creo que no lo habilitó. Ahorita pues recién voy a entrar a la lista. Pero Ay, perdón, pensé que ya estaba despidiendo. estoy preguntando si tienen alguna duda de la materia. Mientras vamos habilitando las listas, este va a ser para quiero decir, la asistencia, ¿no? Vamos a ver si ya está la asistencia. Esta del 13. Vamos a añadir la sesión entonces del 15. 16, 15. ¿Hasta qué hora pasamos clase? Lleva una hora. Bueno, continua, ¿no? Nosotros no hacemos descanso. Tiramos recto, como dicen, ¿no? Pero además yo tengo derecho de un tiempo adicional para poder ir preparando la materia que sigue. Después viendo la materia que sigue, no, se va a poner hasta los 15, hasta el 19, 15. Y ahí está, entonces este grupo todavía no lo vamos a habilitar todavía. Este grupo C. Y este es el otro grupo. A ver qué dice 45, bueno. Ya, no importa. Si yo aquí esto no es esto no es para que ustedes suban su asistencia. Lo que interesa es el clip que hacen, eso es lo que interesa. Lo demás son burreras. Ya, este MI y este C. Entonces vamos con el grupo MI. Vamos a mostrar, ya está. Ahora el grupo MI puede subir su asistencia y vamos a habilitar al grupo C. Vayan subiendo su asistencia. Ya están subiendo, bien. Vamos a ver aquí. Van 13. En el otro grupo, vamos a ver. Está bien.
Muy bien. 32 más 20 son 40 y pico, ¿no? 32 más 20, 52. Se pasaron. Está bien. 52. 35 más 20, 55. Muy bien, jóvenes. Estamos hechos. Todos estamos hechos. Vamos a ocultar esto. Y acá también. Todos han subido su asistencia. Listo. Falta el práctico 3, todavía no se lo he subido, ¿no? Ya lo vamos a hacer. Ese es el práctico de investigación. Quiero que ya lo hagan antes de que hagan el práctico 4, que es sobre derivadas e integrales y ecuaciones diferenciales. Lo que viene, ¿no? En realidad damos examen de derivadas, integrales y ecuaciones diferenciales. De eso vamos a examen, de esos 3 temas. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? El tema de extrapolación de Richardson está en la página 672. 672, ahí ves. Extrapolación de Richardson. Lo otro del libro no es tan importante, porque son fórmulas que salen, ya saben que salen de las fórmulas que mostré en máximas, ¿no? Ahí salen todo esto. No es necesario porque nosotros vamos a usar las tablas en diferencias para calcular toda derivada. Lo que sí es importante es la extrapolación de Richardson. Esto sí. Del libro hablo, ¿no? La importancia de las cosas que muestra el libro. Bueno, jóvenes. Entonces vamos a quedar ahí. Nos vemos la próxima clase. Hasta Pasen luego. buenas noches.